Hola, soy Nélida Valadez López, alumna de la licenciatura en Enfermería Complementaria de la UAP y pertenezco a la sección 3. Este es un video para la clase de embriología en donde vamos a hablar acerca de las 3 capas germinativas durante el proceso embrionario. Para ello vamos a recordar que al final de la segunda semana de gestación, el embrión es un disco bilaminar, el cual está formado por 2 células, la superior, que es el embrioblasto, y la inferior, que es el hipoblasto. En la tercera semana, este disco embrionario bilaminar se va a transformar a un disco trilaminar mediante un proceso denominado gastrulación. Esta gastrulación, recordemos que nos va a suceder a través del día 15 y 18. Como resultado de este proceso, tenemos que nuestro disco embrionario bilaminar nos va a cambiar a un disco embrionario trilaminar y tiene constituida por 3 hojas germinativas. La primera hoja germinativa es denominado el ectodermo y este ectodermo forma la superficie dorsal del embrión y queda cubierto por la cavidad amniótica. El mesodermo es donde nos va a surgir la capa intermedia. El endodermo nos da origen a la superficie ventral y esta queda sobre el saco vitelíneo. De cada una de estas capas germinativas se van a diferenciar distintos linajes de células, los cuales nos van a dar lugar a estructuras y órganos del embrión. Para iniciar, tenemos que recordar a la notocorda, la cual es una estructura cilíndrica de células que se forman durante el proceso de gastrulación. El ectodermo, por inducción de la notocorda, se va a engrosar y se va a diferenciar en la placa neural. A esto se le llama neuroectodermo. Este neuroectodermo va a originar el sistema nervioso. Posteriormente, los bordes laterales de la placa neural se van a levantar. A esto se le llama pliegues neurales, se van a plegar. Y la parte central se va a generar o se va a deprimir, es decir, se va generando un surco neural, el cual va a unirse o a fusionarse, dando origen al tubo neural. Esta unión o esta fusión se inicia a nivel cervical y progresa en dirección cefálica y caudal. En la región cefálica, el tubo neural se va a dilatar y nos va a dar origen a 3 vesículas primarias. Estas vesículas se llaman prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El resto del tubo neural formará la médula espinal. Como decíamos, esta región cefálica se va a cerrar alrededor del día 21-25 y la parte caudal se va a cerrar a mediados del día 27. Mediante el periodo de cierre del surco neural, a los lados de este surco se van a desprender grupos de células que se van a denominar crestas neurales. Estas crestas neurales van a generar estructuras o originan estructuras nerviosas como ganglios raquídeos, simpáticos y parasimpáticos, elementos celulares como melatocitos, células de Schwann, médula suprarrenal y en la región cefálica algunas células migrarán hacia la región facial, donde constituirán la mayor parte de la mesenquima de los procesos faciales y de los arcos braquiales y originarán los huesos, cartílagos y tejido conectivo de la cara. El resto del ectodermo va a formar el recubrimiento externo del embrión
y en la región cefálica se diferencian las placodas auditivas y placodas del cristalino, esbozos de los órganos de los sentidos. Las placodas aparecen como engrosamientos del ectodermo y es en respuesta al estímulo inductor del sistema nervioso en desarrollo. Pudiéramos decir, este es más o menos, está ejemplificado este proceso. Tenemos a la placa neural, se empieza a generar el surco neural, los laterales empiezan a levantarse o a plegarse, generando los pliegues neurales que finalmente se van a cerrar o se van a unir. Igual, el tubo neural se va cerrando. El surco neural, se va cerrando hasta que tenemos el tubo neural. Y aquí tenemos las crestas neurales, de las cuales dijimos que se va a desarrollar el tejido conjuntivo, huesos de la cara y cráneos, ganglios del nervio craneal, células de la glándula tiroide, etc. Entonces, podemos concluir que el ectodermo se divide en ectodermo superficial, que como ya dije, nos va a dar origen a la epidermis, al cabello, a las uñas, a las glándulas de la piel y mamarias, a la hipófisis anterior, al esmalte dental, al oído interno y al lente. Y tenemos el neuroectodermo. Del neuroectodermo ya mencioné que se generan dos partes, que es la cresta neural y el tubo neural. La cresta neural son los ganglios y nervios sensoriales y craneales, ganglios simpáticos y parasimpáticos, médula de la glándula suprarrenal, la dentina, los melanocitos, los cartílagos derivados de los arcos faríneos, hueso de la cara, tejido conectivo de la cabeza, paredes de vaso y salidas del corazón. Y del tubo neural, el sistema nervioso, central, retinal, pineal e hipófisis posterior. Aquí podríamos tener, en resumen, del ectodermo. Esa fue la primera capa germinativa. Ahora vamos con la segunda capa germinativa o el mesodermo. El mesodermo se ubica en la hoja media a ambos lados de la notocorda, donde se forma una capa de tejido mesenquimático a cada lado de la línea media. Este mesodermo se diferencia en tres zonas: el mesodermo somítico o paraxial, el mesodermo intermedio o el mesodermo lateral. Encontré algunas bibliografías que nos hablan acerca de una cuarta zona que le llaman mesodermo de la cabeza. Pero la mayoría nos habla de estas tres. Entonces voy a tratar de me voy a basar en estas tres. La primera, el mesodermo somítico o paraxial, se ubica a ambos lados de la notocorda y se fragmenta en pequeños grupos celulares llamados somitos. Estos somitos son engrosamientos de disposición epitelial, el cual se van repitiendo en estructura de forma idéntica a lo largo del embrión. Son metaméricos. Cada somito se va a diferenciar en tres regiones. La primera de ellos es el esclerotomo, el cual nos da origen a las estructuras óseas como vértebras y costillas. La zona media del somito es el miotomo y nos da origen a la musculatura estriada. El miotomo proporciona la musculatura a cada segmento correspondiente. Por último, tenemos la zona externa del somito o llamado dermatomo, en el cual se da origen a las células que se extienden por debajo del ectodermo, formando la dermis de la piel. El mesodermo somítico se va a adelgazar gradualmente hacia los lados para poder darle origen al mesodermo intermedio
o mesodermo nefrotomo y nos da origen a los riñones. Posteriormente, el mesodermo lateral se va a adelgazar o se delamina en dos hojas: mesodermo somático, adosado al ectodermo, y mesodermo esplagnopleural, relacionado con el endodermo. Ambas hojas va a quedar un espacio denominado celoma intraembrionario. Estas hojas van a dar origen a la somatopleura y esplagnopeura. Van a formar las hojas parietal y visceral de las cerosas, la pleura, el pericardio y el peritoneo. Los bordes laterales del embrión, el mesodermo lateral intraembrionario, se va a continuar imperceptiblemente con el mesoderma extraembrionario. Y lo mismo, el celoma intraembrionario se continúa con el celoma extraembrionario. Una pequeña cantidad de este mesodermo intraembrionario no se va a fragmentar, sino que éste va a migrar hacia la región más anterior del embrión para dar origen a la placa cardiogénica, la cual será el esbozo del corazón. Igual, las células mesodérmicas distribuidas en todo el embrión van a formar cúmulos llamados islotes vasculares, los cuales van a originar los primeros vasos sanguíneos embrionarios. Entonces, resumiendo, el mesodermo se divide en tres capas: paraxial o somítico, intermedio y lateral. Recordemos, como mencioné anteriormente, que algunas bibliografías manejan 4, incluyendo el de cabeza. Del mesodermo somítico o paraxial tenemos el músculo esquelético de la cabeza, tronco y extremidades, esqueletos, excepto el del cráneo. ¿Por qué? Porque aquí lo dividen, este último resumen que yo tengo, lo dividen, o los tejidos, el esqueleto del cráneo, lo manejan como mesodermo de cabeza, en donde incluyen cráneo, tejido conjuntivo de la cabeza y cemento. En el mesodermo intermedio tenemos el sistema urogenital. Y en el mesodermo lateral o mesodermo lateral o lo estábamos manejando nosotros como como lateral tenemos tejido conjuntivo y músculos de las vísceras, membranas serosas, hablamos de la pleura, pericardio y peritoneo, el corazón, las células del tejido linfohematopoyético, el vaso y la corteza suprarrenal. Más o menos en este ejemplo tenemos el que maneja de las 4 divisiones. Muy bien, ahora vamos a la última capa germinal, que es el endodermo. El tubo gastrointestinal es el principal sistema de órganos, y de este que se deriva de la capa germinal llamada endodérmica. Esta capa germinal va a cubrir la superficie ventral del embrión y forma el techo del saco vitelíneo. Con el desarrollo y el crecimiento de las vesículas encefálicas, este disco embrionario empieza a sobresalir dentro de la cavidad amniótica y tiene un plegamiento en dirección cefalocaudal. Este alargamiento del tubo neural provoca el encorvamiento del embrión para posteriormente adquirir la posición fetal conforme a las regiones de cabeza y caudal y se despliega en sentido ventral. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de el primer plegamiento que se lleva a cabo.
Al mismo tiempo, se forma el plegamiento lateral de la pared que se van a desplazar en sentido ventral. Es la que llamábamos dorso ventral transversal, para poder cerrar la pared anterior de este cuerpo. Conforme la cabeza y cola o la parte cefal y caudal de ambos pliegues se desplazan en sentido ventral, así van a tirar del apneo hacia abajo, de manera que el embrión va a quedar dentro de la cavidad apneótica. Aquí, como veíamos anteriormente, hay dos plegamientos. El cefálico caudal, que va a ser ventral, y el que es dorsal, ventral transversal. La cara ventral del cuerpo se cierra por completo, con la excepción de la región umbilical, donde permanecen adheridos el pedínculo y el saco vitelíneo. Estos pliegues laterales no cierran la pared abdominal. Si estos no se llegan a cerrar, entonces, si este proceso no se lleva a cabo correctamente de cierre, es cuando se producen los defectos ventrales de la pared abdominal o los que se pueden denominar defectos del nacimiento. Este plegamiento cefalocaudal, una gran porción contigua de la capa germinal endodérmica, se incorpora al cuerpo del embrión para formar el tubo intestinal. Este tubo, a su vez, se divide en tres regiones: intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. El intestino medio se comunica con el saco vitelíneo a través del pedínculo con el conducto vitelíneo. Al principio, este conducto es ancho, pero conforme el embrión va creciendo, se va estrechando y se va alargando. En su extremo cefálico, el intestino anterior está delimitado temporalmente por membranas ectoendotérmicas denominadas membrana bucofaríngea. Esta membrana separa el estromodeo, que es la cavidad bucal primitiva que deriva en la cavidad bucal del intestino primitivo. El intestino posterior también termina temporalmente en una membrana ectoendodérmica llamada membrana cloacal. La membrana separa la parte superior del conducto anal, que va a derivar en el endodermo, de la parte inferior conocida como proctodermo, y esta se va a formar a partir de una invaginación revestida del ectodermo. Otra consecuencia importante de este plegamiento cefalocaudal y lateral es la incorporación parcial del alantoides al cuerpo del embrión, y ahí es en donde se va a formar la cloaca. La parte distal del alantoides se va a conservar en el pedínculo de fijación. Más o menos en la quinta semana, este alantoides van a ir quedando y los vasos umbilicales van a ir quedando delimitados poco a poco. Así que tenemos que la capa germinal endodérmica inicialmente va a formar el revestimiento epitelial del tubo intestinal primitivo y las partes intraembrionarias del alantoides y del conducto vitelino. En resumen, en esta parte tenemos los plegamientos. Ya habíamos mostrado anteriormente, aquí tenemos otra imagen en donde se ven los dos tipos de plegamientos que tenemos. Vamos a tener un alargamiento cefalocaudal ventral y tenemos otro que es dorso ventral transversal, es decir, de los lados hacia adentro se tiene que cerrar. Ahora, de esta última capa germinativa, que es el endodermo, en conclusión tenemos que de ahí se va a generar epitelio y glándulas de la tráquea, bronquios y pulmones.
epitelio y glándulas del tubo digestivo, parenquima del hígado y del páncreas, epitelio de la vejiga urinaria, epitelio de la faringe, cavidad timpánica, tuba auditiva y amígdalas, células secretoras de la tiroides y paratiroides y células reticuloepitelial del timo. En una de las bibliografías que yo saqué donde venía todo junto, pues se puede resumir aquí. Obviamente nos está manejando el mesodermo en 4 capas, pero hablábamos que la mayoría lo ve en 3 capas. Pues esta ha sido la presentación sobre las capas germinativas, en donde hemos visto que este proceso se realiza en la tercera semana de gestación.